Daniel Loises, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loises. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando en este programa Emprende desde el Ser, un espacio dedicado a todos aquellos emprendedores o a aquellas personas que quieren emprender. Bueno, este programa aquí damos muchas sugerencias, tenemos invitados especiales, tanto como el de hoy, que nos van a brindar sus aportes. Y hoy precisamente vamos a hablar lo que es la automatización dentro del mundo del emprendimiento. Y bueno, antes de comenzar y darle espacio a nuestro invitado de hoy, Aitor Dorronzoro, siempre es un poco bien emblemático, ¿no? Queremos agradecer a Carlos Goete Álvarez y Jordana Peñaranda, que siempre están ahí dándonos todo nuestro apoyo para que este programa esté impecable todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y nada, bienvenido a Aitor Dorronzoro. Bien, Aitor viene desempeñando en el área de e-commerce, también es cofundador de Tubi.es, a la cual yo soy colaborador, es futbolista y también tiene una academia de fútbol. Y nada, ya desde un tiempo ya viene en el mundo del emprendimiento y bueno, queremos compartir tu experiencia, sobre todo en el área de automatización. Bienvenido, Aitor. Y muchísimas gracias, Carlos.
por este momento porque tienes un espacio o tu agenda es muy ocupada. Muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros, a todos los que nos estáis escuchando. Bien, entonces para comenzar nuestra entrevista de hoy, ¿qué es la automatización dentro del mundo del emprendimiento? ¿Es importante? Pues bajo mi punto de vista, sí, porque la automatización es el proceso mediante el cual vas a poder ahorrar tiempo y ese mismo tiempo que dedicabas a unas actividades, poder emplearla a otras para ser mucho más eficiente. Todo lo que tiene que ver, sobre todo, yo lo enfoco desde mi punto de vista y desde mi actividad, basado en las herramientas digitales. Porque claro, yo al tener un negocio digital, pues yo utilizo básicamente herramientas digitales, aunque hay otras personas que también utilizan pues herramientas que son más manuales, pero eso estaría enfocado a negocios a pie de calle. Ya. Por lo que veo, estás siempre queriendo automatizar. ¿Por qué? ¿Cuál es No, a ver, o ese duende que hace que siempre automatices todo? no, pues todo comenzó, llevo 4 años y medio emprendiendo y al principio me daba cuenta de que había muchas tareas que eran repetitivas y muy mecánicas, que las realizaba una y otra vez y pues acabé como no aburrido, pero sí notaba que era muy monótono y es uno de los motivos por los que mucha gente deja de emprender, por el exceso de tareas repetitivas que realmente ve que no le está dando un fruto. Entonces yo ahí es cuando paré un momento de producir y pensé, ¿cómo puedo hacer estas mismas tareas en menos tiempo para poder hacer otras tareas que realmente sí que me sean más productivas? Y pues bueno, empecé a indagar, yo todo lo hice a través del autoconocimiento, pues como todos hemos empezado, buscando por internet, vídeos de YouTube y luego también preguntando a personas que tenían más experiencia que yo, pero sobre todo me ha permitido ahorrar tiempo, ser más eficiente y sobre todo tener una mayor organización, que ahí es donde creo yo que reside la clave para producir más. Ah, bueno, y hablando, porque estás hablando ya propiamente de lo que son las ventajas. ¿Cuáles serían otras ventajas de poder automatizar el emprendimiento como tal? Pues aparte de las tres que te he mencionado, yo la mayor, sobre todo automatizar, quiere decir que un proceso que antes realizabas tú, lo puedes delegar en una tercera persona. Y el poder delegar una tarea, sobre todo, viene vinculado a ganar más tiempo en tareas que antes no se estaban realizando o su realización no era la óptima. Pero si tengo que remarcar algo, yo diría ahorro de tiempo. Ahorro de tiempo y eso en mi caso, pero en el caso de muchos empresarios también ahorro de costes, ¿vale? Sí, Porque al final, supongamos la cadena imaginaros un negocio tradicional a pie de calle en una cadena de suministro. Claro, tú puedes tener 4 personas trabajando para conseguir una función o, por ejemplo, puedes invertir en automatización, tener un robot y que cumpla las 4 funciones y haber invertido una única vez en ese robot y que ese robot cumpla todas las funciones. Por lo tanto, la inversión es mayor al principio, pero el retorno luego es mayor y encima tienes tiempo, esas 4 personas tienen tiempo para hacer otras tareas, por lo tanto, la empresa se vuelve más efectiva. Entonces, todo depende del sector en el que se encuentre cada uno. Para mí es ahorrar tiempo y para los empresarios a pie de calle ahorrar costes. sí, bueno, ahí es justamente, conectaba yo con la otra pregunta, porque justamente cómo la automatización ayuda a reducir los costos de un negocio en ese sentido, ¿no? Porque si bien es cierto, esas personas, como tomando el ejemplo que tú acabas de considerar ahora, 4 personas automatizan ese proceso, por ejemplo, y esas mismas 4 personas tú las puedes dedicar a hacer otras actividades que también te pueden generar mayor ingreso en un determinado momento. Bien, ¿cuál sería entonces la desventaja de no estar preparado a un proceso de automatización en el emprendimiento? Pues desventajas que podría tenerla, yo lo remarcaría en la delegación de tareas, ¿vale? Quiere decir que cuando tú estás automatizando, estás delegando en una tercera persona o en una tercera entidad los resultados de una tarea. Claro, yo lo pongo desde el ejemplo de los empresarios y de los autónomos. Claro, si yo, por ejemplo, soy la persona, en mi caso, encargada de hacer una tarea, si yo delego esa tarea en una aplicación, puede que la aplicación me haga bien la tarea o puede que no, pero dependo de ella. Yo simplemente la he programado para que cumpla una tarea, pero no es 100% infalible. Entonces, si recae de tu mano, requiere más tiempo, pero tienes mayor control sobre el resultado. En cambio, si delegas una tarea y no tienes el control exacto al 100% del resultado,
pero ganas en tiempo. Yo siempre digo, lo que ganas por un lado puede que lo pierdas por otro. Si tuviese que elegir, siempre tiro hacia la automatización. ¿Por qué? Porque al final los grandes empresarios se han forjado delegando tareas, no haciéndolo ellos todo. ¿Puede Claro, haber sí, sí. errores en el camino? Sí, pero para eso están los empresarios, para poder solucionarlos. Pero ese es la mayor desventaja que yo diría. El delegar tareas, pierdes el control del resultado final, a veces. Muy excelente. Entonces, ya para entrar entonces un poco más y aterrizar esto, por ejemplo, en el sector de marketing, ¿cuál sería Mm, entonces unas herramientas que podemos utilizar a la hora mm, de, de llevar la tarea como tal? mm. Yo te puedo hablar respecto a las herramientas que yo utilizo. Sí que es cierto que hay muchísimas más herramientas. De hecho, hay muchas que las he conocido a través de TikTok, porque hay muchos TikTokers que pues, suben vídeos cortos de herramientas que se pueden utilizar para automatizar. Las que yo personalmente utilizo para el marketing, una es el Calendly, ¿vale? Mucha gente no la conoce, pero no solo sirve el Calendly para automatizar las reuniones, o sea, las citas de las reuniones que tú tienes, sino que te permite en algunos apartados enviar emails y mensajes de seguimiento, lo cual tú no tienes que hacer esas campañas de marketing, sino que el email marketing tú lo programas una vez y ya está funcionando el Calendly por ti. Esa es una de las opciones. O, por ejemplo, está también el Asana. El Asana te ayuda a gestionar todas las tareas, por lo tanto te pone recordatorios. Utilizo también bastante el Google Calendar, complementario al Calendly, los vinculo para que las personas reserven citas a través del Calendly, pero me aparezca a mí en mi horario personal a través del Google Calendar. Y sí que es cierto que hay muchas más opciones. Luego también yo, por ejemplo, para el marketing utilizo el Whimsical. No sé si los oyentes conocerán acerca de esta plataforma. El Whimsical lo que te permite es crear esquemas interactivos. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que somos de papel y boli. Yo creo un esquema, lo pongo en un papel, pero claro, ¿eso cómo lo puedes replicar? ¿Cómo puedes hacer para que ese esquema llegue a más personas a la vez? Pues para eso vino el Whimsical. Tú simplemente creas un esquema una vez, ese esquema, como está online, cualquier persona que tú quieras puede acceder, ya sea que le pones una contraseña al documento o no le pones, y luego encima ese documento te permite descargártelo de forma digital en PDF para poder difundirlo más rápido. O sea, se puede visualizar de forma online o te lo puedes descargar en PDF para enviarlo a los demás. Entonces, esas 4 herramientas yo las utilizo bastante, que seguro que hay muchísimas más, pero yo remarcaría esas. Yo, por ejemplo, estoy utilizando ahorita para un cliente lo que es Metricol, porque esta ¿Mm? herramienta me permite a mí no solamente planificar todas las publicidades, publicaciones, inclusive historias y reel dentro de ¿Mm? Instagram, Facebook y LinkedIn, que también Ah. utiliza esta clienta para todo un mes inclusive. Inclusive yo ¿Mm? la puedo reprogramar de tal punto que se replique para el ¿Mm? siguiente mes. Ese Ahora, es ahora otro. que, Sí, ahora que comentabas justo, mira, me la has quitado de la boca, porque al final, como tengo tantas aplicaciones que utilizo, sí. hablando de marketing y redes sociales, que es lo que tú has mencionado, yo utilizo un par de ellas más. No sé si las conocerás. Una de ellas es Postcron, ¿vale? Postcron lo que te permite es vincular todas las redes sociales de una persona, ya sea el Instagram, el LinkedIn, el Facebook o el Twitter. Tú puedes programar en este caso las publicaciones, eliges qué publicación subir, qué texto poner, cuándo lo subes y cuándo lo pones, y puedes programar de esas 4 redes sociales de forma simultánea para que una misma publicación se suba en las 4 redes sociales de forma simultánea, o lo puedes hacer aparte y puedes programarle lo que se llama creo que se llama bulk uploader, que tú le pones una programación, le dices, oye, para este mes quiero que tal día, tal hora, y le vas programando todo lo que quieres que se suba. Igual Y cumple un poquito la función de la aplicación que tú utilizas. Yo personalmente utilizo esa, la de Postcron. ahora bien, es importante porque, claro, hemos mencionado varias herramientas dentro del mundo de la automatización, pero ¿cuál es la Mm, ventaja y desventaja o qué vinculación tiene al utilizar aplicaciones gratis y aplicaciones de pago? Porque si bien es cierto, o sea, por ejemplo, hay Metricol, que es la que yo te mencioné ahorita, hasta mm, cierto punto me deja mm, ciertas funcionalidades, pero ya después lo tengo que pagar. Pero mm, cumple la función que yo deseo. mm, ¿Cuál es esa ventaja o desventaja que se puede mm. utilizar pagas o no? Sí, por ejemplo, yo todas las aplicaciones que te he contado, tanto la de Postcron como la te había dicho antes, la de Whimsical y la Sí. de Calendly, ambas 3 las estoy pagando,
¿vale? Sí que es cierto que hay diferentes planes, yo cojo siempre el más básico, pero al final todo depende de la organización que tú tengas y de lo que estés buscando. Con el plan más básico, tanto de Calendly como de Postcron, como de Whimsical, puedes ir tirando. Al final la diferencia, Whimsical te pone, como quien dice, la miel en los labios, te permite crear solo 500 viñetas en el apartado gratuito, pero Claro. es que en el primer plan de pago te pone ilimitado. Mm. Claro, luego sí que es cierto que dentro del ilimitado te dice, oye, ilimitado, pero solo puedes editar tú. O puedes editar tú y 10 personas. Luego en el siguiente plan, tú y otras 100 personas. En el siguiente plan, tú y otras 1000. Claro, para un usuario básico o donde nos encontramos la mayoría, un empresario con, yo qué sé, con entre 1 y 10 personas trabajando para él mismo, con la mayor parte de los planes básicos de las aplicaciones puede funcionar. Y estamos hablando de que no es un gran gasto para la empresa, son $150 al año. Y después por cada una de las aplicaciones, entre 70 y 150 dólares al año por cada una de las aplicaciones. Si utilizas 6 o 7 para automatizar, quiere decir que estás invirtiendo entre 800 y 1000 euros al año en automatización, pero que esos 800 o 1000 euros que has invertido en sistematización te van a hacer ganar muchísimo más tiempo. ¿Sabes? Y no Entonces, eso, solamente más tiempo, tiempo sino igual a también, dinero. claro, y ahorro de tiempo, no solamente inclusive, porque como te comenté también antes, necesitas de un colaborador, una persona que te acompañe, y ya esas tareas están cubiertas. Simplemente lo que hay que hacer es como especie de una supervisión o monitoreo para ver cómo van. ¿Ok? Ahora bien, ¿es difícil automatizar procesos? Bueno, lo difícil es conocer las aplicaciones. Ese Exactamente. es el mayor problema que tienen las personas, porque cuando quieren automatizar algo, ¿vale? Dicen, ¿cómo empiezo? Claro, si no sabes la aplicación que tienes que utilizar, pues es difícil que puedas automatizar algo. Una vez que ya conoces las aplicaciones, hoy en día, época de la tecnología, información hay por todos lados. Si yo, por ejemplo, te he dicho que utilizo Calendly, no tienes más que mirar videotutoriales de Calendly, igual te miras un par de videotutoriales de 15 minutos y ya sabes hacerlo. Luego ya, obviamente, tienes que ponerte en práctica. Hay otro, por ejemplo, otro sistema que yo también utilizo para sistematizar la información. Esto me viene dado de haber estudiado la carrera de educación primaria, que algo que nos enseñaron en la universidad era cómo crear un sistema educativo, ¿vale? ¿Qué relación puede tener un sistema educativo con un sistema empresarial? Pues que básicamente es lo mismo. Si tú tienes un equipo de trabajo, que normalmente los empresarios no somos nosotros solos, es nosotros más un equipo de personas. Claro, ese equipo de personas tiene que aprender. Entonces, al final, la educación que tú impartes a los niños, en parte también estás educando a la gente que está trabajando para ti. Entonces, yo personalmente lo que he hecho es crear un sistema educativo en mi propio negocio y para ello he utilizado pues herramientas muy básicas, que estas sí que son gratuitas. Estamos hablando del Adobe Acrobat, lo que sería como el lector de PDFs, de cómo editar un PDF para Sí. ponerle hipervínculos. Utilizo mucho la aplicación de PowerPoint para crear esos cuadros de diálogo con enlaces que luego los traspaso a PDF, y luego utilizo también mucho la herramienta de YouTube. ¿Por qué? Porque todas las formaciones que yo tengo que impartir a mi equipo de trabajo los subo a mi canal de YouTube, saco el enlace lo pongo en PowerPoint y una vez de que está ya ese enlace en PowerPoint, convierto el PowerPoint a un PDF y el PDF es lo que comparto y lo subo a mi página web. Entonces, claro, la gente ya tiene toda la información y y de las herramientas que te he comentado ahora, todo eso es gratis. No he tenido que pagar un céntimo por ello. Entonces, hay formas que son gratuitas de poder hacer las cosas. Sí que es cierto que esta que te he contado, tienes que saber hacerlo. No es como, por ejemplo, la de Calendly, que el reto de Calendly es conocer la aplicación, más que Y, luego su uso. y mira, no sabes, y lo importante que acabas de decir, porque justamente iba a enganchar eso con esta siguiente pregunta, porque obviamente dentro de tu emprendimiento tienes que marcar un sector para el área de educación o learning, porque si bien es cierto, tienes propuestas de herramientas, pero necesitas customizarlas a tus necesidades. Y es lo que tú nos estás explicando ahora. Por eso va muy bien el hecho de que es importante entonces la automatización inclusive en el área de educación dentro de tu emprendimiento. Ahora bien, aparte de esas herramientas de educación, ¿hay otras? ¿Conoces de otras? Yo las que más utilizo son esas. A ver, puede haber más en cuanto a la educación. Yo siempre digo a la gente que mire el apartado de Google, ¿vale? Tanto Google como Microsoft tienen un montón de herramientas, sobre todo dentro del email,
me imagino que conoceréis pues, el apartado de Google Drive, Sí. todo lo que sería, pues, por ejemplo, Google Fotos, el Meet, Google Docs, ¿vale? Lo mismo, y otra que utilizo yo mucho, ¿vale? Para crear sistemas educativos es el Google Classroom, ¿vale? No sé si los usuarios lo conocerán. El Google Classroom al final lo que te permite es, imaginaros que sois personas que estáis lanzando cursos de formación, te permite crear diferentes, bueno, como asignaturas o módulos. Dentro de esas asignaturas o módulos incluir tareas, incluir eventos, subir material. Por ejemplo, tú puedes ponerle un vídeo a una persona, que esa persona lo vea y luego tiene que responder a un cuestionario. Y cuando responde a ese cuestionario, tiene un apartado donde puede evaluar su conocimiento y luego interactuar con un foro con otros alumnos. Y de todo ese proceso, el profesor, por así llamarlo, o en este caso el empresario, lleva un control de en qué punto se encuentra cada persona. Sí que es cierto que el Google Classroom es gratuito. Obviamente que habrá mejores opciones, seguro. Yo no las conozco, pero porque yo en este caso, pues bueno, como soy profesor, esa es la que me han enseñado, y creo que para funcionar a nivel usuario inicialmente, que es donde se encuentra el 90-95% de las personas, es más que suficiente para tirar con esa herramienta. Si ya se buscase sofisticar mucho más, pues como digo yo, simplemente buscar en Google. Pero yo esas Claro. no las conozco, las que son de pago de educación no las conozco. No, inclusive también hay una herramienta que dentro del mismo hosting tú puedes habilitar, ¿ok? Y bueno, pero ya eso será otro tema. Ahora bien, la automatización ayuda a mejorar la calidad del producto y servicio a la cual cuando tú vayas a entregarlo. Mm. Sí, yo creo que sí, porque al final cuando tú entregas un producto o servicio, ese producto o servicio tiene unas ciertas características, y yo creo que la clave de que al cliente final le guste lo que estamos ofreciendo es si tiene una buena presentación, una buena imagen. Y al final todo esto se traduce en una buena organización. Claro, no es lo mismo que yo te entregue, imagínate, un PDF que yo he Ujú. creado pues, simplemente en modo chapucero, a que yo, por ejemplo, y dices, joder, Aitor, ¿cómo has creado este PDF con estos esquemas tan bien puestos? Pues es que utiliza el Whimsical, que me permite a mí Mm. crear esos esquemas bien puestos, que la presentación sea buena, y luego tú simplemente recibes ese PDF. Entonces la respuesta, en mi caso, es afirmativa, sobre todo por el apartado de la presentación y la organización. Diría yo que mejora el proceso en ese apartado. Claro. Y cuando se refiere a atención al cliente, también la automatización es imprescindible. ¿Qué tan de cara puede mejorar ese valor que te puede entregar el cliente a la hora de atenderlo de forma automatizada? Mira, aquí, por ejemplo, es una muy buena pregunta porque está todo ese apartado, bueno, como en auge o en creación. Yo estoy empezando a utilizar una herramienta que muchos conocen, que es ChatGPT, ¿vale? Me he comparado un curso que básicamente te dice que en base a los comandos que tú digas, lo que el robot puede hacer por ti. Básicamente te cubre casi todas las funciones. Con esto quiero derivar a lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Antes, en la atención al cliente se ponían generalmente pues bueno, no sé si es la palabra, un locutor, una persona real física con la que tú estás interactuando. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que las respuestas, los robots o la inteligencia artificial las puede detectar. Si tú, por ejemplo, imagínate, quieres obtener tal respuesta, preguntas la palabra dinero o cómo se cobra, en cuanto el robot, por ejemplo, lee la palabra cobrar o escucha la palabra cobrar, ya tiene una serie de variables programadas que te puede responder. Entonces, ayuda mucho la inteligencia artificial a sistematizar ese proceso, porque donde antes necesitabas 10 personas para responder al teléfono, ahora pones a un robot, le vas poco a poco enseñando, al principio dará errores, pero cuando ya aprendió el robot lo suficiente, puedes sustituir a un equipo de call center entero. Sí que es cierto que yo tendría una única persona para gestionar al robot. ¿Por qué? Porque el robot puede funcionar, pero imagínate que da un error, necesitas a alguien que sepa cómo repararlo o poder arreglar el problema. Pero vamos, la atención al cliente va a estar totalmente dirigida a que las personas hablen con robots. De hecho, las grandes empresas ya lo están haciendo. Cuando tú llamas a un call center, primero te coge un robot y en base a lo que tú le dices, te deriva a un departamento u otro. Esa es una especie de prueba alfa y lo que nos vamos a encontrar de aquí a 10 años, porque eso hace 20 años no existía y la gente no creía que un robot pudiese cumplir esa función, ya, pero es que ya lo cumple. Entonces, como la tecnología va avanzando muy rápido, yo creo que todos los call centers van a desaparecer. Va a haber robots En cierto respondiendo. momento, sí, totalmente. Ahora bien, ¿ayuda la automatización a empresas
de alguna manera cumplir esas regulaciones o esa normativa, no solamente desde un punto de vista de seguridad de información, sino también de protección de datos? Aquí hay un gran debate, una gran pelea, por la que querían prohibir ChatGPT, por ejemplo, en ciertos países. Porque claro, el ChatGPT, yo le puedo hacer, por ejemplo, una pregunta de, oye, me gustaría que me dijeras cuál es el porcentaje de población que actualmente está teniendo, yo sé, problemas de cáncer de hígado, por poner un ejemplo, ¿vale? Y claro, esa información viene derivada de los hospitales. Se supone que los hospitales, esos registros, tienen que tenerlos ocultos, pero es que en la dark web se vende un montón de información de ese pelo. Y claro, el chat GPT tiene acceso a esa información, entonces puede sacar datos que quizás no deberían haberse revelado. Es por eso el motivo de que hoy en día se pelea mucho a favor de la privacidad, pero la privacidad ya en cierto sentido está eliminada. Por ejemplo, cuando tú te descargas una aplicación gratuita, imagínate, te descargas la aplicación de Asana, ¿no? Tú cuando te descargas Asana, ¿qué es lo que hace Asana? Te lo pone gratis a cambio de qué? De que tú des acepto la política, términos y condiciones. Y luego te pide permisos. Permiso de acceso a tus contactos, permiso de acceso a tu ubicación. Es que saben Totalmente. exactamente dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás Sí. y todos tus datos. Lo saben todo. Inclusive, Entonces, claro, inclusive te escuchan. esos datos los tienen esas empresas. Sí. Esas empresas sufren ciberataques y cuando hay ciberataques se filtra en la dark web. Y luego herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT tienen acceso a esa dark web. Entonces, yo siempre digo, la privacidad es algo que en un futuro apenas va a existir. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno o malo la sistematización? Yo creo que es como digo, parte del proceso. Claro. El problema donde está en que la gente lo quiere todo gratis, pero claro, las empresas no viven de algo gratis, tienen que vender algo, aunque sea la base de datos donde estás, se venden ese tipo de información y en el momento en el que se venden esa información y ya no lo tiene solo un usuario, sino que lo tienen diferentes usuarios, herramientas de inteligencia artificial como el chat GPT pueden acceder a ello. Entonces, yo creo que la privacidad es algo que en un futuro apenas va a existir. Pero es Inclusive, porque nos lo hemos buscado los propios humanos, ¿sabes? Aceptando todos los términos y condiciones para que las empresas luego puedan hacer todo gratuito. sí, y hay algo interesante porque si no aceptas los términos y condiciones, tampoco te da el acceso a la aplicación Eso es. gratuita. Entonces ahí es donde viene la discrepancia de utilizar una aplicación gratis. Ahora bien, ¿cuándo es el momento de en sí de, oye, me cansé, y eso lo hablamos al principio de la entrevista, ¿cuándo es que yo necesito automatizar este proceso porque de verdad me está llevando mucho tiempo? ¿Cuándo es esa decisión? ¿Cuándo la toma? ¿Cuándo uno se da cuenta de que hay que implementar? Yo personalmente te puedo hablar de mi experiencia personal. Luego sí que es cierto que cada uno tiene su límite o su aguante. Yo me di cuenta que necesitaba sistematizar cuando mi vida entera era mis emprendimientos y no tenía vida personal. Ese es el momento en el que yo me di cuenta de que no podía seguir como estaba haciendo las cosas. Entonces ahí siempre necesitas o sientes la necesidad de sistematizar cuando tienes una necesidad de algo que te es básico que no lo sientes o no lo notas. Ese fue mi punto de partida. Hay otros que antes de llegar a ese problema le ponen solución antes, pero el punto límite o lo que diría yo que es cuando sí o sí lo necesitas es cuando no puedes compaginar lo que es vida personal con vida profesional. Porque la vida profesional, ¿qué ocurre? Que siempre podemos hacer más o la ambición nos lleva a... Y claro, si no lo tienes bien automatizado, si quieres llegar a más resultados, ¿qué tienes que hacer? Invertir más tiempo. Y cuando inviertes más tiempo, tienes que quitarlo de otro sitio. Entonces yo, el quitar tiempo de mi vida personal o incluso de mi vida de descanso para poder producir más, es entonces cuando dije, no, tengo que conseguir esos mismos resultados que yo quiero, lo tengo que conseguir en menos tiempo. Si me tengo que volver más eficiente, tengo que hacer más tareas en menos tiempo. ¿Cómo lo hago? Con un sistema. Ya está, automatizando las tareas. Si no, no llego. Totalmente, totalmente. Hay algún otro elemento que tenemos que incorporar a la hora de automatizar? Por ejemplo, si necesitamos un proveedor, si necesitamos el tema inclusive hasta las opiniones de nuestros clientes, también es importante que eso se automatice o que también estén incorporados dentro del proceso de automatización. Esta pregunta, por ejemplo, no la comprendo del todo. Si pudieses volver a reformularla para llegar a entender
En el mismo Porque, mismo proceso de automatización resulta ser que necesitas alguno de esos procesos, el partner. Mira, el partner tiene que hacer esto y tienes que darle acceso al proceso de automatización como tal. Inclusive hasta algún cliente, o sea, por el hecho de que, tengo un nuevo cliente, pero antes de atenderlo, necesito que me llene este formulario para tu poder entonces, ya cuando toque el proceso de la entrevista, ya tener un panorama de lo que necesita el cliente. Es imprescindible que esté incluido, y ya de alguna manera respondo a la pregunta, el proceso de automatización, el partner, el compañero inclusive de otro, porque también hay colaboraciones, se pueden suscitar colaboraciones dentro del proceso de automatización. Sí, yo creo que sí. Yo para eso estoy utilizando como herramienta el Calendly. Porque al final el Calendly lo que me permite es, si yo estoy buscando un determinado perfil de personas, lo primero yo hago una búsqueda de ese perfil de personas, pero luego no sé exactamente si es el perfil adecuado. ¿Y cómo lo sé eso? En base a las respuestas que me dan las personas. Claro, yo puedo dedicarme a preguntarles yo uno por uno esas preguntas o puedo crear en este caso un cuestionario cuando las personas reserven una cita conmigo donde el Calendly les haga automáticamente unas preguntas que son las que yo quiero para saber si me reúno con esa persona o no. Esas preguntas quedan registradas en una base de datos que yo me la puedo descargar en Excel y que se va automáticamente actualizando. Entonces, sobre todo, viene bien para generar base de datos y para tener un registro contable de todo lo que vas haciendo y sobre todo tenerlo visible, porque si no toda esa información se perdería. Es lo que se llama actualmente como el Big Data. Si no Claro. sabes cómo guardar la información, ahí tienes un montón de datos que luego tú puedes contrastar. Por ejemplo, ¿cuántas personas me han dicho de las que les he preguntado en esta encuesta que están abiertos a generar ingresos? Y tú puedes sacar métricas, porque ahí cuando le das a filtrar por sí o no, y te salen 50 que sí, 70 que no. Claro, ¿cómo sabrías toda esa información si no tuvieses una tabla de Excel que se te ha creado en base a una encuesta que has hecho? No la tendrías que ir uno por uno, es imposible. Entonces yo creo que sobre todo para la recopilación de datos viene bien. Buenísimo. ¿Se puede decir entonces que la automatización puede ayudar a mantener una empresa, un emprendimiento de forma competitiva en el mercado? Sí, de hecho, si no lo tienes, yo creo que no compites al mismo nivel. Yo siempre pongo el ejemplo. Es como si tú, por ejemplo, vas con una bicicleta y yo voy con una bicicleta eléctrica. Claro, dices, en el momento en el que empieza a funcionar el cansancio, yo le doy al botón, dices, y pedalea por mí. En cambio, tú tienes que seguir pedaleando y al final vas a acabar cayendo. Yo creo que la automatización cubriría la parte en una bicicleta el componente eléctrico. Incluso cuando tú no puedes, que la bicicleta siga tirando igual, pero que si tú tiras, tire muchísimo más. No sé si me explico Sí, con el símil. totalmente, totalmente. Bueno, espero que nuestros oyentes sea de mucha utilidad lo que hemos mencionado hasta ahora. Y bueno, vamos entonces ahora, queridos amigos y todos los que nos están escuchando, a una pausa musical y ya volvemos dentro de un rato. Muchas gracias. Cuba, Colombia, Maía, Micha. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va. Mejor siempre y persevera, así el destino sonreirá. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes. Entonces de esta pausa musical seguimos entonces con nuestro entrevistado Aitor Dorronzoro. Siempre tu apellido me causa curiosidad, siempre, no sé por qué, pero bueno. Ahora bien, siguiendo entonces el proceso de automatización y todo lo que tiene que ver dentro del mundo del emprendimiento, es importante hacer nuestro propio desarrollo de automatización, es decir, utilizar un programa a
a criterio de uno, desarrollado por uno, o utilizar ya herramientas que estén disponibles en Internet? Esto puede ser una mezcla, pero sobre todo depende de la actividad que estés realizando. Yo cuando he mencionado las herramientas, he mencionado algunas que son de pago y que te vienen ya como tal creadas, que te ayudan a sistematizar todo el proceso, y luego hay otras que son de uso gratuito, como las que he mencionado, por ejemplo, del Google Classroom, el PowerPoint, el PDF. Ahí sí que es cierto que podrías elaborarlo tú. Entonces, creo yo, para todo lo que es tema de marketing o tema de automatización de tareas, yo utilizaría las aplicaciones que incluso pueden llegar a ser de pago, como Asana, Calendly, Whimsical, pero si en este caso quieres crear un sistema educativo, yo utilizaría las gratuitas, porque es más que suficiente para crearlo. Eso sí, lo bueno que tienen las de pago es que te lo dejan todo muy bien orientado y tú simplemente tienes que ver un par de vídeos en YouTube y crear o hacer lo que tú estás buscando. En cambio, con las otras herramientas, las que son para crear un sistema educativo, son gratuitas, pero requiere más de tu imaginación y de ser creativo, ¿vale? A la hora de crearlo, y sí que tiene más el crearlo tú, porque es como si, a ver si me explico, es como si tuvieses, a modo de símil, el Calendly sería como si tú quieres construir una casa y tuvieses los ladrillos. Tú simplemente, ¿qué tienes que hacer? Colocar los ladrillos como tú quieras, ¿vale? Pero en cambio, con herramientas como el PowerPoint, el PDF, tú no tienes ni los ladrillos. Claro. Tienes el plano de la casa, pero te tienes que crear tú los ladrillos y luego construirlos, ¿vale? Entonces, yo creo que es ese un poco el símil. Sí que es cierto que en ambos tienes que construir tú la casa, pero uno tienes los ladrillos y el otro no. Porque en el de pago tendrías los ladrillos y en el que no es de pago no tienes ni los ladrillos. Tienes que construir tú los ladrillos y luego encima colocarlos. Claro. ¿Vale? No sé si con ese símil lo dejo claro. Sí, perfectamente. Otra, ¿cuál es el riesgo total o parcial que pueden tener a la hora de automatizar los procesos, inclusive con herramientas de terceros? Sobre todo que al no tener influencia directa de un humano, un poquito lo que había comentado antes en esa misma línea, que al no tener influencia directa de un humano, sino que ser más que una tercera persona, una tercera aplicación o entidad quien gestiona ese proceso de sistematización, pues puede haber errores hasta que funcione al 100%. O, por ejemplo, que puede que se planteen problemas que igual esa institución no había contemplado. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo creé una campaña de email marketing para que cada vez que una persona se reúne conmigo y agenda una reunión, el Calendly no solo le envía recordatorios de cuándo tenemos la reunión, sino que post reunión le haga un pequeñito seguimiento aportándole valor. Pues por el hecho de haberte, imagínate, reunido hoy Carlos conmigo, el Calendly tiene programado que cada un mes voy a escribirte un mensaje que no lo he escrito yo, simplemente lo he programado y el Calendly lo está escribiendo y te aporto valor, pues enseñándote un vídeo, unas veces de gestión del tiempo, otras veces de sistematización, otras veces de desarrollo personal, pues lo tengo programado de tal forma para que le llegue a una persona. Claro, me ocurrió una vez un caso que había una persona que me dijo, quiero que pares de enviarme esos emails. Y claro, ¿cómo le hago ver yo a la persona de que no soy yo el que está enviando esos emails? Que yo lo he programado una vez y hay una aplicación que es el Calendly que lo está enviando. Claro, yo me puse en contacto con el soporte Calendly y me dijeron, no, una vez que programas la campaña no se puede detener. Entonces, claro, tiene esos pequeños errores que normalmente a las personas cuando les envío esos emails les encanta el contenido que les doy, pero ¿y si hay un 1% o un 5% que no le gusta? Pues en este caso, como lo tengo sistematizado de esa forma y no depende de mí, sino una tercera empresa, pues la solución que me dijeron es, se jode. Se jode a esa persona. Entonces, claro, lo tienes que quitar dentro de la lista y ponerlo en otra. Eso, no puedo hacer manualmente, quitarle de esa lista. Una vez que ya está programado ese mensaje, le va a llegar en bucle cada cierto tiempo, tanto a él como a todas las personas que hicieron una reunión conmigo. Pues hay que tener mucho cuidado con, ¿viene bien esto? Sí, porque a un 90% le encanta el contenido que tengo, interactúan con él y generamos conversación, pero igual hay un 10% al que no le gusta, que pues como no le gusta, pues por las nuevas tecnologías se tienen que joder y punto. ¿Sabes? Entonces no es algo que yo decida, pero sí que es cierto que estaría bien que tuviesen esa holgura las herramientas que utilizamos para sistematizar los negocios, porque puede haber a gente que no le guste eso y no lo puedes cambiar, ¿sabes? Totalmente, sí. Bueno, y ahora entonces para ir cerrando el programa, y siempre lo pregunto a todas las personas que he entrevistado. Para ti, Aitor, ¿qué significa emprender desde el ser? Yo creo que es muy buena pregunta porque hay un dicho
que es el famoso, sobre todo para los emprendedores o empresarios, primero ser, luego hacer y luego tener. ¿Vale? Entonces, claro, tú me estás preguntando por el ser. Emprender desde el ser quiere decir que primero te tienes que encontrar a ti mismo en quién eres y qué es lo que quieres, ¿vale? Y sobre todo, lo que tú quieres, cómo va a ayudar a la sociedad, no solo a ti mismo. El problema de muchas personas es que emprenden desde el ego. ¿Qué es lo que yo quiero y cómo eso me va a beneficiar a mí? Te pongo un ejemplo. Hay gente que emprende montando un restaurante porque a él le gusta la comida que está ofreciendo. No se trata de eso. No se trata de que a ti te guste la comida que estás ofreciendo. Se trata de lo que las otras personas demandan y les gusta. Es como el que monta una tienda de ropa y monta una tienda de ropa virtual y vende, yo qué sé, ropa de punks o de heavy metal. Claro. Igual a la gente eso no le interesa. No es lo que te interesa, es lo que le interesa a las otras personas. Entonces, el emprender desde el ser no es solo hacer lo que tú quieres, sino lo que están buscando otras personas. Entonces, buscar ese equilibrio, pero sobre todo te tienes que encontrar a ti mismo y qué es lo que puedes aportar. No lo que tú crees que puedes aportar a la sociedad, sino que lo que la sociedad realmente está demandando. O sea, hay muchas veces que la gente monta una idea y no tiene en cuenta qué es lo que quiere la gente. Entonces ese negocio está abocado al fracaso. Es qué me gusta a mí y dentro de todo lo que me gusta a mí, qué es de todo esto lo que le interesa a la gente. Eso es una mezcla entre el ser y el observar, lo diría yo. Excelente, me encantó tu aporte. Y bueno, para entonces cerrar el programa, ¿qué nos sugieres, qué nos recomiendas, qué nos aconsejas, sobre todo a la hora de hacer el proceso de automatizar tareas en un emprendimiento? Sobre todo, identificar dónde estás invirtiendo tu foco. ¿Vale? Y dices, imagínate, un día tiene 8 horas. ¿Vale? En esas 8 horas, ¿dónde estás invirtiendo la mayor parte del tiempo? Primero localizas ese apartado. Una vez que localizas ese apartado, dices, el tiempo que estoy invirtiendo en ese apartado es lo que realmente me va a llevar a obtener resultados. Te pongo un ejemplo. Si hay personas que se dedican al network marketing, como es mi ejemplo, realmente lo importante o la fase dominante, ¿cuál es? Presentar y cerrar a una persona. Pero en cambio, ¿cuál es la realidad? El 70-80% del tiempo que se invierte es en contactar e invitar a una persona. ¿Qué dices? Joder, estoy dedicando el 70-80% de mi tiempo a una tarea que realmente no me produce. Lo que realmente produce, ¿qué es? Interactuar con la persona y cerrarle. Entonces, localiza dónde quieres que vaya la mayor parte de tu tiempo. A presentar y a cerrar. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Invertir menos tiempo en contactar e invitar. Pues ya tienes ahí en este caso el dato de qué herramientas tienes que buscar para sistematizar este apartado y que sea mucho más automático. ¿Para qué? Sí que es cierto que si no contactas, si no invitas, no presentas y no cierras. Claro. Pero la parte de donde sale el dinero es de presentar y de cerrar. Entonces, en vez de dedicar un 70-80 a contactar e invitar, dedica un 20-30 a contactar e invitar, obtén los mismos resultados de como si hubieses invertido un 70-80% de tu tiempo y dedica un 70-80% de tu tiempo a presentar y cerrar, que es de realmente donde está el dinero. O sea, es localizar dónde está el dinero y ahí invertir mayor tiempo. Y donde no está el dinero, sistematizarlo e invertir el menor tiempo posible. Ese es un buen dato, Aitor, porque, por ejemplo, y te voy a decir, Dragon Chat es otra herramienta para tú automatizar el proceso de invitar y justamente de poder ganar audiencia para poder presentar y cerrar. Entonces, de ahí hecho, también, hasta inclusive en eso, ahorita también se han ideado muchísimas herramientas. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Porque esa no la conozco, la voy a investigar. Chat. ¿Cómo? Dragon Chat. Dragón, de dragón. Vale, Dragon Chat. Sí. Mira, yo, por ejemplo, para que les sirva a las personas que nos estén escuchando, voy a deciros las que yo utilizo para sistematizar ese proceso de contacto de personas, ¿vale? Para responder a mensajes de forma automática, yo tengo un contestador automático en WhatsApp que le puedo programar los mensajes en base a las respuestas que me den las personas, que se llama WhatsApp, ¿vale? Con W y con V. Luego tengo otra, en este caso, para contactar de forma masiva con las personas y una vez que esas personas me responden, que en base a lo que responden, les pueda redirigir hacia un embudo de ventas. Utilizo ManyChat y SendPulse, por si les sirven a las personas. Sí que es cierto que volvemos a lo mismo. Es una aplicación que las funciones gratuitas llegan hasta cierto margen y si realmente quieres las funciones completas,
tienes que tirar hacia el apartado de pago, pero te permite programar. ¿Para qué? Para que en cuanto la persona te responda X respuesta, imagínate, tú le haces una encuesta y si te dice que sí, le redirige hacia otro mensaje que se envía de forma automática. Si te responde y dice, oye, ¿te gustaría generar ingresos, sí o no? Si te responde que sí, se crea un flujo de trabajo que te dice, perfecto, ya sabía yo que te interesaba, y te crea otra encuesta. Vas así poco a poco creando como si fuese una especie de árbol, donde en función de lo que va respondiendo la gente le va redirigiendo donde tú quieres, pero todo acaba donde, en cerrar una reunión contigo. Entonces ese proceso se puede sistematizar, pero si lo quieres hacer de forma muy profesional, en esas herramientas tienes que pagar, aunque sea el plan básico. Yo utilizo Sendpulse y ManyChat, si os puede servir. Pero me apunto a la de Dragon Chat. Buenísimo. Bueno, Aitor, ¿nos puedes mencionar tus redes sociales donde localizarte? Mi Instagram es dorron_4, lo voy a deletrear por si acaso. D de Dinamarca, O de Oviedo, R de Roma, O de Oviedo, N de Navarra. Luego, guión bajo, que sería barra baja, y el número 4. Ese sería mi Instagram. Y luego a través de LinkedIn, que es una red social que utilizo también bastante, simplemente buscando Aitor Dorronsoro. Esas son mis redes sociales. Y luego, para aquellas personas que quieran ver un poco del proceso de sistematización que llevo, si me buscáis en Google como mi nombre y apellido, Aitor Dorronsoro, la primera opción os sale mi página web por posicionamiento y SEO, ¿vale? Pues simplemente pues, para que podáis encontrarme. Ahí tienes otra herramienta de automatización. SEO. Eso es, la página web, que de esa no he hablado, pero hay mucho tema ahí también. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Aitor, de verdad, por tu tiempo. Y una vez más, disculpa porque ayer no pudimos coincidir y nada. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por estar allí, por escucharnos, y también a nuestro querido Carlos Huete Álvarez y Jordana Peñaranda, porque siempre con su apoyo técnico este programa se va haciendo cada vez mejor. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias, y una vez más, Aitor, gracias por tu tiempo y dedicarnos esta parte de lo que has aprendido a todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, hasta la semana que viene, queridos amigos, donde vamos a ofrecer otro programa súper interesante que a ustedes les va a ayudar mucho. Gracias. Colombia, Maía, Micha. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil se va. Mejor siempre y persevera, así el destino sonreirá. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño. No pares, vamos con todo para adelante. Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. No pares, vamos con todo para adelante. Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. Cada sueño, cada meta son posibles si te arriesgas. Nada es fácil, no lo creas. El esfuerzo sí se premia. De lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo. Lo que como palma sube, oye como coco baja. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño. No pares, vamos con todo para adelante. Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. No pares, vamos con todo para adelante. Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. No te subestimes ni pienses que no puede ser. Siempre trata como que no vamos a ver. Como el marinero guiándose por las estrellas, como el elefante dejando huella. Hoy se pierde, mañana se gana. Si no es por la puerta, es por la ventana. Guá, le digo el sapo a la rana. Camina chama pa' que no te quede con las ganas. Si no te atreves, nunca tendrás lo que el destino te quiere dar. Echa pa'lante y no mires atrás. No pares, vamos con todo pa'lante. Sin miedo, Bahía, siempre libre de equipaje. No pares, vamos con todo pa'lante. Sin miedo, sin freno. Cuba y Colombia. No pares. Un día tras el otro, esto es día tras día. Así es la vida, tú sabes. No pares.
todo se vale. MQR, más que una radio. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 3405 1042. Ingresá a nuestra página web www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontrarnos en Instagram como mqr-másqueunaradio o buscarnos en facebook.com/másqueunaradio.com.ar. Seu, recreador de Sandro, vuelve a Greco Bar, Ayacucho 310, esquina Sarmiento, Valvanera, con los clásicos de Roberto Sánchez, con el karaoke, con la emoción del romanticismo, la alegría. Seu, recreador de Sandro, sábado 6 de mayo, Greco Bar, Ayacucho 310, esquina Sarmiento. Reservas al 11 58 35 83 44. Entrada al show 2.000 pesos. Reservas al 11 58 35 83 44.